Probablemente cuando piensas en grandes películas, se te vienen a la mente esas en las que pasan muchas cosas a la vez, con un villano inesperado y una trágica muerte. Tradicionalmente, especialmente en el cine hollywoodense, el conflicto es indispensable en cualquier historia. Desde Aristóteles hasta Ziegfeld, la estructura clásica de planteamiento, conflicto y resolución ha funcionado como una fórmula infalible. Pero, ¿qué pasa si te digo que no todas las películas cumplen con esta regla? Están las que son mucho más tranquilas, esas en las que algunos podrían decir que no pasa nada. Pero la verdad es que pasa de todo, solo que de manera diferente. Sin embargo, el cine contemporáneo ha ido evolucionando sobre esta noción para intentar explorar nuevas formas de representación. A pesar de lo que muchos piensan, las películas sin un gran conflicto son igual o más interesantes que las que sí lo tienen. Existe un tipo de cine donde esto se demuestra, el plotless cinema, donde la ausencia de un conflicto central no solo es una elección narrativa, sino que puede resultar en experiencias cinematográficas igualmente poderosas. En este video exploraremos cómo el éxito de una película no depende exclusivamente de la presencia de un conflicto, sino más bien de la capacidad de conectar con el espectador a través del desarrollo del personaje, de narrativas profundas y de temas completamente variados y profundos. El éxito en taquilla, aunque relevante para la industria, es por definición circunstancial y pasajero. Depende de factores como la campaña de marketing, el calendario de estrenos, las estrellas involucradas o incluso el contexto político y social. El problema de reducir el éxito a lo económico es que lo convierte en un indicador de consumo, no de significado. El verdadero éxito, entonces, no es el que se refleja en los rankings semanales, sino el que queda en la mente del espectador, en la historia del cine y en la evolución del lenguaje audiovisual. La estructura en este tipo de películas no es la de la acumulación ni de la sorpresa, sino de la repetición, la rutina, el fluir. Lo importante no es lo que ocurre, sino cómo ocurre. El tiempo no se mide en función de giros o de descubrimientos, sino en función de la experiencia sensible del personaje, que el espectador comparte casi en tiempo real. No hay un objetivo claro, ni un conflicto tradicional que resolver. Sin embargo, es en esa cotidianidad donde se revela una profundidad existencial. Las películas sin un conflicto central se enfocan en la exploración de temas profundos y significativos, como la identidad, la soledad o la conexión humana. Ejemplos como Paterson, de Jim Jarmusch, muestran cómo la vida cotidiana y las experiencias simples pueden ser narradas de manera conmovedora y reflexiva, capturando la atención del espectador sin necesidad de un conflicto dramático. Los desarrollos de personajes son fundamentales en este tipo de películas, ya que esto permite a los espectadores conectarse emocionalmente con los personajes y sus historias. Algunas películas utilizan un estilo narrativo innovador que se aleja de la estructura del conflicto convencional. Estas películas pueden optar por una narrativa no lineal, un enfoque poético o una atmósfera contemplativa que atrae a la audiencia de manera diferente. Películas que evitan los giros de trama y los conflictos a menudo operan en un registro de sutileza, insinuación y ambigüedad. Esto reta al espectador a ser mucho más activo en la interpretación y a encontrar un significado en lo no dicho o no mostrado explícitamente en un giro o un plot twist. La estética y la emoción pueden ser igualmente poderosas en una película sin conflicto. La cinematografía, la música y la dirección artística pueden crear una experiencia visual y emocional que resuena con el espectador. Las películas que no dependen de un plot twist suelen invitar al espectador a que se sumerja por completo en la historia, pues crea un mundo en el que él pueda sentirse parte, una trama en la que él es el invitado a vivir la historia con un realismo muy íntimo. El neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa desafiaron la premisa de que el conflicto lo es todo,
proponiendo nuevas formas de contar historias donde el conflicto no es el centro, sino el trasfondo de una mirada más enfocada en la vida cotidiana. Su influencia ha sido decisiva para el surgimiento y legitimación de un tipo de cine contemporáneo, en el que la ausencia de conflicto no es una falla estructural, sino una decisión estética y narrativa. No podemos seguir con el video si no mencionamos alguna de las mejores películas para nosotros sin un conflicto o un plot twist muy arriesgado. Esta película sigue un hombre que limpia baños públicos en Tokio. A simple vista puede parecer monótona, pero su ritmo pausado y la repetición de actividades crean una experiencia sensorial que invita a la contemplación. La narrativa se centra en la percepción y la belleza de lo cotidiano, lo que permite al espectador sumergirse en la vida del protagonista. La forma en que se retratan los pequeños detalles de su rutina diaria, como cuidar de sus plantas o disfrutar de la buena música, resalta la belleza en lo simple y lo habitual, sugiriendo que cada momento tiene su propia importancia. Crea como esta estructura que evita la progresión dramática tradicional. Este enfoque hace referencia al llamado slow cinema, que está caracterizado por el tiempo, la duración y la observación, que va más allá del conflicto. En este tipo de películas se recurre mucho a la técnica del neorrealismo italiano del tiempo muerto, para que la experiencia sea mucho más artística, y busca contemplar esos fragmentos de la vida común. Perfect Days no carece de narrativa, sino que se enfoca en la percepción. No se trata de qué sucede, sino de cómo se perciben los gestos, los espacios y los silencios. Por otro lado, el diálogo en Perfect Days no representa una ausencia, sino una forma curiosa de construir la narrativa. Cuando aparece el diálogo, adquiere un peso, y el silencio se vuelve un recurso expresivo. La trilogía de Before Sunrise, dirigida por Richard Linklater, es una demostración de que una película puede sostenerse sobre la base del diálogo, la presencia compartida y la conversación sostenida, sin necesidad de enfrentar a un enemigo externo. El conflicto, en caso de llamarlo así, es existencial y latente. Conectamos verdaderamente con seres humanos. ¿Podemos capturar la brevedad de un momento efímero y hacerlo eterno? Encontramos la respuesta a través de una conversación sublime que convierte a esta conversación en el vehículo principal de la narración. Cada diálogo entre Jesse y Celine profundiza el vínculo y da forma al relato, generando tensión emocional, no por lo que ocurre, sino por lo que puede ocurrir y no termina sucediendo. En este sentido, el hablar se convierte en la acción principal. Aftersun se centra en la relación entre un padre y su hija durante unas vacaciones. La narrativa se construye a través de momentos cotidianos y recuerdos, lo que permite al espectador conectar emocionalmente con la historia sin la necesidad de un conflicto central. La película utiliza una estructura fragmentada para explorar la memoria y la nostalgia, creando una experiencia que invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y las relaciones familiares. La sutileza de la narrativa y la conexión emocional que se establece entre los dos personajes hacen que la historia sea profundamente resonante. Dirigida por Nico Manzano, se presenta como una película en la que a simple vista realmente no pasa nada. Su ritmo es pausado, los diálogos a veces son escasos, la cámara es casi estática y el desinterés por la progresión dramática convencional puede desconcertar al espectador impaciente. Sin embargo, precisamente en esa aparente inacción, la película despliega una propuesta poderosa, profundamente estética y política, inscrita dentro del llamado slow cinema o cine lento, una corriente que privilegia el tiempo vivido sobre el tiempo narrado. En una Caracas fantasma, donde todo parece paralizado, la película opta por representar esa detención a través del ritmo, es decir, no representando una crisis, sino encarnándola formalmente. La vida en crisis es justamente eso,
una sucesión de días detenidos, donde los planes se congelan y el presente se vuelve eterno. La película refleja esa experiencia sin recurrir al melodrama ni al discurso explícito. Una película memorable para cualquier persona que estudia audiovisuales es la de Adaptation, sobre todo la escena del seminario. What if a writer is attempting to create a story where nothing much happens, where people don't change, they don't have any epiphanies, they struggle and are frustrated and nothing is resolved? More a reflection of the real world. The real world? Yes, sir. The real fucking world. First of all, you write a screenplay without conflict or crisis, you'll bore your audience to tears. Secondly, nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind? Charlie le hace una pregunta al gurú de la escritura de guiones. En esta escena, Robert McKee afirma que el conflicto es la columna vertebral de toda buena película, sugiriendo que sin conflicto una historia carecería de fuerza e impacto. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia y contemporánea, consideramos que esta afirmación puede ser demasiado rígida y en ciertos casos completamente equivocada. El slow cinema o el plotted cinema es un enfoque que privilegia el tiempo, la atmósfera y las reflexiones internas sobre la acción y el conflicto dramático. En este tipo de cine, la ausencia de conflictos evidentes no significa falta de interés o valor cinematográfico, sino que apuesta a otras formas de involucrar al espectador. Volvamos con Adaptation. Robert McKee en esta escena le dice a Charlie que todo debe tener un conflicto, pero esto puede ser una limitación artística. La misma película, en su segunda mitad, se vuelve un caos, en la medida en que el guión de Kaufman sigue los consejos de McKee y empieza a incorporar elementos típicos de cine de acción, persecuciones y relaciones forzadas, la narrativa se vuelve un caos. El tercer acto, en particular, se caracteriza por un cambio drástico, con escenas de persecución, asesinatos y giros dramáticos que poco tienen que ver con la historia inicial. Esta película es justamente una burla y una crítica a esas reglas convencionales. Kaufman se ríe de las reglas estrictas sobre el conflicto, mostrándonos que, en el arte, la libertad del creador y la coherencia interna importan mucho más que seguir ciegamente las instrucciones tradicionales. No es una confirmación del consejo de McKee, sino una refutación, mostrando por qué la tesis de McKee sobre la narración no siempre es la mejor manera de representar la historia. El cine, en su verdadera esencia, se trata de explorar las herramientas visuales y narrativas, y no de seguir una regla o una fórmula, ya que esto limita por completo la creatividad y la autenticidad. De ahí radica su belleza, en su libertad, en su manera de conectar y contar historias, en su expresividad artística, y no precisamente de seguir una fórmula que asegura el éxito.